En el marco de la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Guano y del Salitre, el 7 de junio de 1880 se produjo la épica Batalla de Arica, el combate más representativo y recordado de la fase terrestre de este conflicto bélico. Aquel día, sobre la cima del Morro, un reducido pero valeroso ejército peruano, liderado por el veterano coronel Francisco Bolognesi, a pesar de encontrarse acorralado por mar y tierra, en vez de rendirse y capitular, decidió defender con honor y heroísmo la última plaza del sur peruano, enfrentándose ante un bien equipado ejército chileno superior en cantidad de hombres y armamentos. La batalla de Arica fue una verdadera epopeya para los combatientes del Morro, pues tras una sangrienta contienda cientos de soldados peruanos murieron en defensa de la patria. Entre los oficiales más destacados que allí participaron se encuentran el propio coronel Francisco Bolognesi, quien murió luchando siguiendo su consigna de pelear hasta quemar el último cartucho. Asimismo se recuerda la inmolación del joven coronel Alfonso Ugarte, quien se lanzó con su caballo desde la cima del Morro para evitar que la bandera peruana caiga en manos del enemigo chileno, hecho histórico que originó con el tiempo polémicos debates entre los historiadores de ambas naciones. Lo cierto es que la caída de Arica significó para Perú la destrucción de su ejército profesional, la pérdida de su base naval y de su base de operaciones terrestres en la zona sur, mientras que para su aliado Bolivia, esta derrota significó el cierre definitivo de su salida natural al Océano Pacífico. Al término de la guerra, Tacna y Arica quedaron durante décadas en posesión de los chilenos, hasta que finalmente, mediante un plebiscito, Tacna retornó al Perú en 1929, mientras que Arica pasó a formar parte del territorio chileno para siempre. A raíz de ello, cada 7 de junio en el Perú se celebra el Día de la Jura de Fidelidad a la Bandera, en recuerdo del heroísmo de los cerca de 1000 soldados peruanos que ofrendaron su vida en la defensa de la patria. Por ello, acompáñenme en este reportaje especial a conocer la fascinante historia de la Batalla de Arica. La Guerra del Pacífico inició oficialmente un 5 de abril de 1879, día en que Chile declaró la guerra a los aliados de Perú y Bolivia. Este conflicto inició a causa de la disputa por la explotación del salitre de la región boliviana de Atacama entre los empresarios chilenos que tenían allí sus fábricas de producción y el gobierno boliviano que controlaba la extracción del recurso. Poco después el Perú se vio involucrado en esta fatídica guerra para la cual no estaba preparado ni militar ni económicamente, por lo que tuvo que afrontar sus consecuencias durante largos 4 años. La primera fase de la guerra se produjo por el control del mar. En esta campaña marítima, a pesar de las limitaciones por la temprana pérdida del mejor barco peruano, la Independencia, la flota peruana, que estuvo liderada por Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, al mando del legendario monitor Huáscar, contuvo durante 6 meses los ataques de la poderosa escuadra chilena. Sin embargo, el 8 de octubre de 1879, Miguel Grau fue derrotado en el combate de Angamos, muriendo heroicamente él y buena parte de su tripulación. Con el control absoluto del mar, el ejército chileno inició la fase terrestre de la guerra, lanzándose sobre Tarapacá, un territorio peruano muy rico en salitre. Para ello, a principios de noviembre, las columnas chilenas desembarcaron en el puerto de Pisagua, venciendo allí a las tropas que defendían la guarnición. Con esta victoria, los chilenos dividían estratégicamente al ejército aliado de Tacna respecto al de Tarapacá. Poco después, el ejército peruano-boliviano se desorganizó nuevamente y fue derrotado en la batalla de Dolores o San Francisco, el 19 de noviembre de 1879. Tras la derrota, el presidente boliviano Hilarión Daza abandonó la campaña militar y retornó a su país. De esta forma, el ejército peruano emprendió la retirada hacia Tarapacá para reorganizar sus fuerzas. A pesar de no contar con artillería ni caballería, los oficiales peruanos eran de reconocida capacidad militar. Entre ellos destacaban Andrés Avelino Cáceres, Belisario Suárez, Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi y Roque Sáenz Peña.
fue así que el 27 de noviembre de 1879 en Tarapacá, para sorpresa del enemigo, las tropas peruanas se cubrieron de gloria e hicieron retroceder a los chilenos, tras lo cual se retiraron en fuga después de una lucha de 9 horas. Lamentablemente esta victoria no cambiaría el curso de la campaña, pues el ejército peruano, sin provisiones, agua, pertrechos y cercado por el ejército enemigo, tuvo que emprender la dolorosa retirada hacia Arica a través del desierto, destacando el caso del joven coronel Alfonso Ugarte, quien, malherido por una rozadura de bala en la cabeza, insistió en continuar la marcha junto con las tropas peruanas hasta llegar a Arica. De esta forma, Tarapacá quedó en posesión del ejército chileno, que se propuso como siguiente plan estratégico la ocupación de Tacna y el puerto de Arica. Mientras tanto, el plan del ejército aliado, que se encontraba al mando del nuevo presidente boliviano Narciso Campero, fue la de concentrar la mayor parte de sus fuerzas en Tacna para la lucha contra el ejército chileno, dejando solo en el puerto de Arica 2 divisiones, las cuales quedaron al mando del veterano coronel Francisco Bolognesi. Con el fin de aislar a los aliados de sus centros de aprovisionamiento, como eran Lima y Arequipa, y para privarlos de refuerzos y de toda comunicación, los chilenos, al mando del general Manuel Baquedano, desembarcaron en el puerto de Hilo entre febrero y marzo de 1880. Pronto, las tropas chilenas emprendieron su marcha hacia Tacna, donde sostuvieron algunos combates menores hasta que finalmente llegaron a encontrarse con el ejército aliado, atrincherado en la meseta conocida como el Alto de la Alianza. De esta manera, el 26 de mayo de 1880 se produjo la batalla de Tacna, donde el decisivo papel de la artillería, la superioridad de armas y la abundancia de municiones produjo la victoria chilena y el derrumbe de la resistencia aliada. Tras la sangrienta batalla, que produjo miles de muertos en ambos bandos, los bolivianos abandonaron la guerra y los peruanos que sobrevivieron, al mando de Lizardo Montero, se replegaron a Puno, dejando a la guarnición del Morro de Arica, constituida solo por 1.600 hombres, como el último bastión de la defensa del sur peruano. Al día siguiente de la batalla de Tacna, el ejército y la marina chilena cercaron el puerto de Arica, dejando a la guarnición del Morro completamente cercada por mar y tierra. Fue así que durante 12 días los chilenos bombardearon al ejército peruano con el fin de intimidar a los defensores y conseguir su rendición. Sin embargo, Bolognesi y sus 2 divisiones resistieron heroicamente, por lo que el asalto y toma del Morro, ocurrido el 7 de junio, es en realidad la última acción militar de toda la batalla de Arica. Para el asalto del Morro, el ejército chileno utilizó a la reserva que no participó en la batalla de Tacna, que estaba constituida por 5.000 soldados al mando del coronel Pedro Lagos, además de contar con una escuadra conformada por 5 barcos, en tanto que las tropas peruanas sumaban apenas alrededor de 1.600 hombres, que no contaban con fuerza de caballería, aunque sí con artillería en las fortificaciones del Morro y en el puerto con el monitor Manco Cápac. Comparando ambos bandos, queda claro que las fuerzas chilenas, tanto en hombres como armamentos, eran superiores a la del ejército peruano, que estaba destinado al sacrificio. Los 12 días que los defensores soportaron el asedio al Morro fueron posibles gracias a la artillería de las fortificaciones, que se encargaron de repeler los continuos ataques chilenos, y también por la intervención del monitor Manco Cápac, al mando del capitán de fragata José Sánchez Lagomarsino, que, a pesar de no poder navegar, actuaba en la defensa como una batería flotante, imponiendo respeto desde su posición de combate. Cabe resaltar además que las tropas que lucharon en el Morro estuvieron conformadas por hombres de la milicia urbana, es decir, por civiles armados, dado que el escaso componente militar peruano que allí participó fue un reducido grupo de oficiales, junto a otro grupo de marinos encabezados por el capitán de navío Guillermo More, quien ofreció su apoyo a Bolognesi en reparación al daño causado por haber perdido bajo su mando el mejor barco peruano, la Independencia, durante la campaña marítima. En cuanto al jefe de la plaza de Arica, el coronel Francisco Bolognesi, desplegó toda su experiencia militar para organizar la defensa del Morro, con un entusiasmo y actividad ejemplares, pues a pesar de las carencias materiales, protegió las baterías con trincheras de sacos de arena y colocó un doble cordón de minas cargadas con dinamita en los alrededores,
labor encomendada al ingeniero Teodoro Elmore. Las minas infundieron temor en los soldados chilenos, quienes no iniciaron la toma del Morro hasta que éstas sean desactivadas. Fue así que el 1 de junio se produjo la captura de Teodoro Elmore, lo que significó un duro golpe para la defensa peruana al comprobarse que las minas, dada la precariedad y prontitud con que fueron hechas, resultaron ineficaces. Sin embargo, el ingeniero peruano fue acusado de haber dado información a los chilenos de cómo desactivar la red de minas eléctricas, acusación que siempre se encargó de desmentir. Desde el inicio de la guerra, el Morro de Arica fue fortificado, aunque este equipamiento se realizó de forma precaria. No obstante, la artillería disponible permitió contener el asedio chileno, que contaba con obtener la rendición del ejército peruano acantonado en la cima del Morro. Al no conseguir su propósito, el 5 de junio, el jefe supremo del ejército chileno, el general Manuel Baquedano, envió a su comisionado, el mayor Juan de la Cruz Salvo, para que ofreciera la rendición honrosa de la plaza de Arica. El jefe de la guarnición, el veterano coronel Francisco Bolognesi, el heroico militar retirado que había retomado las armas a sus 63 años para luchar en la defensa de la patria, recibió al parlamentario chileno en su casa, ubicada en las cercanías del Morro de Arica, inmueble conocido hoy como la Casa Bolognesi o Casa de la Respuesta. Allí contestó al emisario chileno con su célebre frase: «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Luego le pidió un tiempo para consultar a sus oficiales si respaldaban su respuesta de luchar hasta el final. Sin embargo, el comisionado respondió que no podía esperar dadas las circunstancias de la guerra, por lo que Bolognesi hizo la consulta a sus oficiales en presencia del chileno. El Estado Mayor que lo acompañó aquel histórico día estuvo conformado por una quincena de militares, entre los que destacaban los coroneles Juan José Inclán, Marcelino Varela, Justo Arias Aragüez y Alfonso Ugarte, el capitán de navío Guillermo More y los tenientes coroneles Manuel Latorre, Ramón Zavala, Ricardo Donovan y el argentino Roque Sáenz Peña. Todos ellos dieron su respaldo unánime a Bolognesi, comprometiéndose a luchar hasta el final. Esta gesta heroica fue inmortalizada por el lienzo del pintor patriota peruano Juan Lepiani, óleo que hoy se exhibe en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, ubicado en el Cercado de Lima. El coronel Bolognesi mantuvo la firme decisión de permanecer en pie de lucha, porque tenía aún la esperanza de que llegarían tropas de refuerzo desde Arequipa al mando del coronel Segundo Leiva, o las de Lizardo Montero, que se habían replegado en Puno tras la batalla de Tacna, pero lamentablemente no sucedió ni uno ni lo otro. En efecto, el coronel Leiva había partido con 3.000 hombres desde Arequipa y Bolognesi logró enviar 2 telegramas fechados el 3 y 5 de junio, donde se denota su esperanza concentrada en la dramática frase: «Apure Leiva, apure». Sin embargo, ninguno tuvo respuesta, ya que el dictador Nicolás de Piérola ordenó a Leiva dar marcha atrás y retornar a Arequipa, dejando a su suerte a los únicos 2 batallones que defendían el Morro, quienes quedaron aislados por tierra y bloqueados por mar. Conociendo la respuesta de Bolognesi, los chilenos prosiguieron con los bombardeos el 6 de junio, pero los cercados mantuvieron su terca y heroica actitud de resistir, provocando incluso con los proyectiles de su artillería numerosas bajas en el acorazado chileno Cochrane. A pesar del saldo favorable de esta jornada, la suerte del ejército peruano estaba condenada al sacrificio, pues con el amanecer del día 7 de junio se iniciaría el asalto y toma del Morro de Arica. A las 5:30 de la mañana del 7 de junio, con las primeras luces del día, los peruanos se dieron con la sorpresa que los chilenos atacaban por distintos lados, especialmente por el este, y que se disponían a subir al Morro. Durante los primeros momentos de la batalla, el fuego nutrido de los peruanos contuvo el inicial ascenso de las tropas chilenas. No obstante, la notoria superioridad numérica en la lucha cuerpo a cuerpo terminó por imponerse a favor de los chilenos, quienes fueron ascendiendo progresivamente al Morro por los distintos frentes en que atacaban. Fue entonces que Alfonso Ugarte, montado en su caballo y con urgencia, acudió de un sitio a otro tratando de mantener el enlace entre los batallones y de llevarlos a la cima del Morro para defenderlo hasta el mar.
Tomó Ugarte esta responsabilidad porque ya casi todos los oficiales peruanos estaban muertos o heridos. Entre los que sucumbieron al fuego chileno estaban Ramón Zavala, Benigno Cornejo y Mariano Bustamante, mientras que el argentino Roque Sáenz Peña fue herido y tomado prisionero. Uno de los pocos que continuaba ileso y en pie de lucha era el coronel Justo Arias y Aragüez, jefe del batallón Granaderos de Tacna que defendía el fuerte Ciudadela, quien, rodeado de enemigos, fue intimado hasta 3 veces para que se rindiera, mas el tacneño se negó a entregar su espada, matando con ella a un soldado chileno, y al grito de «No me rindo, viva el Perú», cayó fulminado a balazos. Por esta heroica acción de sacrificio, Arias y Aragüez es conocido como el León de Arica. Mientras tanto, en el Morro se fueron agrupando los sobrevivientes de todos los fuertes. La lucha bayoneta continuaba sin tregua y a estas alturas, la superioridad numérica de los chilenos era cada vez más notoria. Por ello, son muchos los soldados defensores que siguen muriendo y regando con su sangre el Morro de Arica. Así las cosas, llegaron las tropas chilenas muy cerca del mástil donde estaba la bandera peruana, muriendo otra gran cantidad de soldados que luchaban por defenderla. Al pie del asta sucumbió también el joven sargento mayor Armando Blondel, quien salvó el pabellón nacional de manos del enemigo. Es en estas dramáticas circunstancias en que aparece Alfonso Ugarte cabalgando su caballo. El valiente coronel tarapaqueño logró tomar la bandera peruana y enarbolándola alentó a sus soldados a seguir luchando. Pero al ser perseguido por los chilenos y para evitar que el pabellón nacional caiga en manos del enemigo, decidió arrojarse desde la cima del Morro al abismo, inmolándose por la defensa de la patria. Visto el estado de las cosas, el jefe de la plaza de Arica, Francisco Bolognesi, intentó hacer volar el polvorín del fuerte, pero el mecanismo no funcionó y no pudo lograrlo. Fracasado su plan, tuvo que seguir luchando hasta ser derribado. Herido y sin poder levantarse, pero sentado en el suelo, siguió disparando su pistola, fiel a su decisión de morir hasta quemar el último cartucho. Y así ocurrió, pues al ser reconocido por un soldado chileno, este lo remató de un culatazo en la cabeza. A su lado murió también el capitán de navío Guillermo More, quien estaba obsesionado por luchar junto a Bolognesi y así reivindicarse, pagando con su vida, la pérdida de la independencia. Esta escena también fue representada por el pintor patriota Juan Lepiani en uno de sus más famosos cuadros. Los chilenos terminaron de dominar el Morro 2 horas después del asalto a las 7:30 de la mañana. Fue entonces que izaron su bandera tricolor en lo alto del mástil. Al presenciar esta escena, el capitán del Manco Cápac, José Sánchez Lagomarsino, mandó a hundir el monitor para impedir que cayera en manos chilenas. El buque se terminó de hundir a las 8 de la mañana y su tripulación fue capturada poco después. Como saldo de la sangrienta batalla, cerca de 1000 soldados peruanos fueron muertos defendiendo la plaza de Arica. Asimismo, más de 300 cadáveres de estos combatientes fueron arrojados al mar desde la cima del Morro, y para evitar que su descomposición propague enfermedades, estos fueron posteriormente incinerados. De otro lado, tras la batalla se produjo un acto reprochable por parte de los soldados chilenos, quienes al bajar del Morro, fusilaron a decenas de prisioneros peruanos en las puertas de la iglesia de la ciudad sin ningún tipo de consideración. A pesar de la derrota, los peruanos habían demostrado su voluntad de sacrificio por la patria, y muchos de los que participaron en las distintas campañas de la guerra descansan hoy dignamente en la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, templo patriótico ubicado en el cementerio Presbítero Matías Maestro. En este santuario histórico yacen hoy los restos de diversos héroes peruanos como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte, Leoncio Prado, Pedro Ruiz Gallo, entre muchos otros que tienen ganado un merecido lugar en tan ilustre morada.